Buenas tardes, bienvenidos al curso de trabajos en alturas. Este curso está diseñado para que usted pueda avanzar a su propio ritmo, pueda repetir este módulo las veces que necesite. Al terminar, únicamente tiene que informarnos que ha terminado el curso y le enviaremos el examen. Una vez que lo haya pasado, le enviaremos de manera electrónica su constancia de habilidades. En este curso vamos a ver durante el primer módulo los objetivos del mismo, vamos a ver el marco jurídico de los trabajos en alturas, los antecedentes que se tienen para ver la seguridad de los trabajos en alturas, vamos a ver algunas definiciones que son importantes para entender lo que estamos haciendo, así como la importancia de la planeación de los trabajos en alturas. Y con esto daremos por terminado el módulo 1. En el módulo 2 estaremos viendo lo que son los sistemas de seguridad que se tienen para hacer el trabajo en alturas. Vamos a ver el equipo de protección personal necesario para llevar a cabo este tipo de trabajos y de manera muy básica lo que debe de constar el plan de rescate para poder hacer trabajos en alturas. Finalmente, cuando pasemos al último módulo, el módulo 3, estaremos viendo ya lo que es el trabajo en alturas con equipos de elevación, andamios y escaleras. Ahora bien, empecemos con los objetivos del curso. Esto es lo que esperamos lograr. Para esto es muy importante que mientras estemos tomando el curso tengamos a la mano una libreta en donde podamos ir anotando las dudas que tenemos para que en cada vez que hayamos terminado un módulo podamos revisar nuevamente y contestar nuestras dudas. En caso de que las dudas persistan, bueno, pues nos pueden escribir directamente al grupo para que sus dudas sean aclaradas. Lo que esperamos con este curso nosotros como empresa es que los participantes identifiquen los riesgos de los trabajos en alturas, que aprendan a seleccionar y usar de forma correcta el equipo de protección personal, que se concienticen de la importancia de la planeación de los trabajos en alturas y que identifiquen las lesiones más importantes que se generan al momento de una caída y conozcan en base a esto los aspectos básicos que debe contener el plan de rescate. El marco jurídico. El marco jurídico es la parte legal que sustenta lo que son los trabajos en alturas. Y esto viene o está dado de manera base por la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, que esto es el libro en donde están todos nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos de este país. El artículo 123, que está dedicado específicamente a lo que es el trabajo, nos dice en su fracción 15 que el patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán al efecto las sanciones procedentes en cada caso. Esto es, el, tenemos por derecho que los patrones que nos contraten nos brinden las condiciones de seguridad necesarias para nuestro bienestar en las áreas de trabajo. Ahora, en base a este artículo,
se crea la Ley Federal del Trabajo, la cual en su artículo 132, fracción 16, recalca esto que viene en la Constitución. Y esto es porque nos dice que el patrón está obligado a instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. En este caso, la autoridad laboral es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ahora, de esta ley federal del trabajo se desprende el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo. Este reglamento federal que nos dice, entre muchas otras cosas, en su artículo 13 dice que los patrones están obligados a adoptar, de acuerdo a la naturaleza de las actividades laborales y procesos industriales que se realicen en los centros de trabajo, las medidas de seguridad e higiene pertinentes de conformidad con lo dispuesto en este reglamento y en las normas aplicables a fin de prevenir, por una parte, accidentes en el uso de maquinaria, equipo, instrumentos y materiales, y por la otra, enfermedades por la exposición a los agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, así como para contar con las instalaciones adecuadas para el desarrollo del trabajo. En los centros de trabajo, los niveles máximos permisibles de contaminantes no deberán exceder los límites establecidos por las normas correspondientes. Es decir, en el Reglamento Federal de Trabajo ya nos habla de normas oficiales mexicanas y prácticamente en ese artículo 13, que es en las generalidades del reglamento, nos dice que los empresarios deben de prevenir los accidentes prácticamente en todo: maquinarias, equipos, instrumentos, los materiales con los que vayan a trabajar, eh, esto incluye todas las ramas de riesgos, pueden ser químicos, físicos, etcétera, ¿sale? Sin olvidar la parte de los riesgos psicosociales, que son los últimos que se han incorporado a estos riesgos. Ahora bien, de esto se desprenden 43 normas oficiales mexicanas que son supervisadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De estas 43 normas, 11 tienen que ver con la seguridad en el trabajo, otras 9 tienen que ver con la salud en el trabajo y otras 7 con la organización del trabajo. Aparte de esto, se han creado 7 normas específicas. Esto es para centros de trabajo con riesgos muy específicos que no se encuentran en la industria en general. Esto es industrias como la construcción, la minería, los aserraderos, el campo, entre otros. ¿Sale? Además, se incluyen 9 normas de producto, es decir, 9 normas que tienen que ver con equipos de protección personal y lo que es los extintores. Ahora bien, dentro de las normas de seguridad, la norma 009 STPS 2011, que es la que está actualmente vigente, habla sobre las medidas de seguridad que se deben de tomar mientras se realizan los trabajos en alturas. En esta norma vamos a encontrar todo lo que habla sobre equipos de protección, la forma de trabajar, etcétera, para realizar trabajos en alturas. Y se complementa para estos trabajos en alturas en una industria específica con lo que está marcado en la norma 031, que es la norma específica para los trabajos en construcción. Ahora bien, cosas importantes.
Entre otras cosas, esta norma nos exige que contemos con un análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevarán a cabo los trabajos en alturas, de forma previa a su realización, a fin de identificar los factores de riesgo existentes. Es decir, tenemos que asegurarnos que el trabajo se va a poder realizar de manera segura, ya que hemos identificado los riesgos. Ahora bien, también debemos de disponer de los instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura, que están redactados en idioma español, y que estos manuales o procedimientos estén elaborados con base a las instrucciones del fabricante. Esto es debido a que la gran mayoría de los equipos y, y que se necesitan para realizar un trabajo en alturas, como son equipos de elevación, arneses, no se fabrican en México, son pocos los que se fabrican en México. Básicamente todos estos se generan en Estados Unidos o en Europa. Por lo tanto, debemos de tener los manuales en español. Otro punto importante en esta norma es que tenemos que establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en alturas, de conformidad con las indicaciones del fabricante. Es decir, tendremos que tener no solo los manuales de operaciones, sino también deberemos tener los manuales de mantenimiento para asegurarnos de que los equipos siempre van a estar en óptimo funcionamiento. También deberemos disponer de un plan de atención a emergencias derivado de la ejecución de trabajos en alturas. Es decir, cuando hagamos nuestro análisis, que es lo primero que nos pide, tendremos que considerar si alguna persona corre el riesgo de quedarse atrapada en alturas, cómo la vamos a bajar, ya sea que esté consciente o inconsciente. Y para esto también nos pide que debemos proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores que están involucrados en la realización de los trabajos en altura, así como a lo relativo a la aplicación del plan de emergencias. Es decir, dentro de todos los procedimientos que tendremos que generar, tendremos que informárselos a los trabajadores, tanto en el cómo van a trabajar bajo condiciones de seguridad, tanto como qué van a hacer en caso de que se presente una contingencia. Y otro punto muy importante es que nos pide que los patrones deben supervisar a los contratistas para que cumplan con lo establecido en esta norma. Y esto va a ser cuando el patrón convenga o rente los servicios de terceros para realizar trabajos en alturas. Es decir, ellos tienen que revisar y supervisar lo que los trabajos se lleven de acuerdo a lo previsto. Ahora bien, ¿por qué es tan importante toda esta parte de hacer trabajos en altura con seguridad o de manera segura? Bueno, de acuerdo a las estadísticas del Seguro Social de 2017, en ese año se tuvieron 410.266 accidentes de trabajo, de los cuales el 27.14% fueron caídas de altura. Esto es, son 111.382 personas que se cayeron. Ahora bien, de estas 111.000 personas, el 19.35%, es decir, 21.561, terminaron con una incapacidad permanente, es decir, no pueden volver a trabajar debido a la gravedad de las lesiones que recibieron. Y aunado a este 19.35%, hay que sumarle un 6.48% de personas que lamentablemente fallecieron. Esto es, 1.398 personas en un año fallecieron únicamente por caídas de altura. Y esto nos da una razón del por qué. En la industria, las caídas en altura son la mayor causa de accidentes fatales o incapacitantes en los últimos 20 años. Como podemos ver en esta gráfica,
que abarca 13 años desde el 2004 hasta el 2017, los accidentes de trabajo se mantuvieron a la alza de 2004 hasta 2008. A partir de 2008 se han mantenido más o menos constantes, tal vez con una pequeña baja en el año 2009. Sin embargo, se han mantenido alrededor de los 400.000 accidentes anuales. Sin embargo, como vemos en esta gráfica, las incapacidades permanentes por trabajos en alturas se han incrementado de manera constante desde el año 2009, de manera muy sutil. Sin embargo, se siguen incrementando. Hubo una pequeña baja en 2007, 2006-2007. Sin embargo, se han ido incrementando a partir de este año. ¿Y esto por qué es? Porque toda la industria en general tiene riesgos de caídas, ya sea que sean trabajos desde lo más simple para alguien de mantenimiento de una persona de oficina, como lo es cambiar un foco, hasta la realización de instalaciones complicadas de maquinaria o remodelaciones. Y esto tiene que ver tal vez con la forma en la que se ha ido desarrollando eh, la la urbanización de las ciudades. Muchas ciudades ya no tienen espacio para donde crecer. Un ejemplo muy claro es la Ciudad de México. Y, sin embargo, sigue llegando más gente, se siguen necesitando nuevos frentes de trabajo. Entonces, si ya no podemos crecer hacia los lados, pues el único punto hacia donde podemos crecer es hacia arriba, con la construcción de edificios cada vez más altos para habitación, casa habitación, o incluso las fábricas con respecto a las que fábricas de hace 20 o 30 años son fábricas más altas. Y esto es ¿por qué? Porque al ya no haber espacio para expandernos en una línea productiva, lo que hacemos es construir una línea productiva en varios niveles para maximizar el aprovechamiento del espacio. Y esto nos genera, desde el momento incluso en el que se está construyendo, que estemos expuestos a los trabajos en alturas. Ahora bien, esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿A qué altura puede ser fatal una caída? Y pues bien, después de esta pequeña reflexión que espero que hayan hecho, ustedes pueden pensar que una caída, incluso desde el nivel de piso, puede llegar a ser fatal. Y esto es muy cierto. Sin embargo, también es muy cierto que entre más alta sea la caída de una altura mayor, las lesiones que se generen van a ser mayores. Y pues bien, para ahondar un poquito más en esto vamos a ver también algunas definiciones. Por ejemplo, un trabajo en alturas de acuerdo a como lo marca la norma son todas aquellas actividades de mantenimiento, instalación, demolición, operación, reparación, limpieza, entre otras actividades que se realizan a alturas mayores de 1,80 metros sobre el nivel de referencia, incluyendo el riesgo de caer en aberturas en las superficies de trabajo, como por ejemplo perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales. Ahora bien, una definición muy importante es la definición de caída libre, la cual la podemos definir como un movimiento uniformemente acelerado debido a la gravedad. Eh, es decir, al ser un movimiento uniformemente acelerado, esto quiere decir que es la distancia desde que empezamos a caer hasta que nos detiene cualquier cosa, ya sea que golpeemos con algo, nos detenga un sistema de seguridad, etcétera. Y al ser un movimiento uniformemente acelerado, es importante que consideremos siempre la velocidad que nos va a generar esta caída libre. Para calcular la velocidad de esta caída libre, tendremos que aplicar una fórmula en la cual vamos a tomar en cuenta la fuerza de gravedad, la cual es una constante y siempre va a ser de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado,
y la altura desde la que caemos hasta el momento que nos detenemos. Eh, Esta fórmula es igual a la velocidad que nos va a dar es la raíz cuadrada de dos veces la velocidad, la aceleración de la gravedad multiplicada por la altura. Esto es, una vez que hacemos el cambio de valores en esta fórmula para una persona que cae desde una altura de 10 metros, nos dará, como lo ven en este ejemplo, una velocidad final de 14 metros sobre segundo. ¿Esto qué quiere decir? 14 metros por segundo. Esto quiere decir que antes de que pase un segundo, esta persona que cayó de 10 metros ya llegó al punto en donde se detiene, como ya sea el suelo, un tubo, lo que sea que lo detenga, menos de un segundo para recorrer 10 metros. Ahora, la importancia de conocer esta velocidad que nos va a generar la caída libre es porque nos va a permitir calcular el impacto, la fuerza del impacto que va a recibir esta persona cuando se detenga. Y esto lo vamos a hacer multiplicando la masa de la persona, que en este caso vamos a considerarlo como peso, por la velocidad que se haya generado en esta caída libre. Y aquí es lo que veíamos hace rato. Entre mayor sea la distancia de caída libre, mayor será el impacto que reciba nuestro cuerpo, por lo tanto el daño será más fuerte o más grave. Si tomamos esta distancia de caída de 10 metros con la velocidad que genera de 14 metros sobre segundo y se lo aplicamos a un trabajador que pese 80 kilos, eso quiere decir que cuando sustituimos los valores, la fuerza del impacto que recibe es de 1120 newtons. Eh, Esto es más que suficiente para hacer que por el puro impacto el corazón se detenga, que los huesos se rompan o que incluso los órganos internos como el hígado, como el corazón, se muevan de su lugar, desgarrándose, provocando una hemorragia masiva. Ahora, cuando tomamos en cuenta esto, la fuerza del impacto que se genera durante una caída, ahí podemos empezar a ver cuál es la importancia de planear los trabajos en alturas. Es decir, antes de hacer el trabajo, ¿qué debemos hacer eh, eh, de manera previa para evaluarlo? Lo primero que tendremos que hacer es, como de acuerdo a lo que nos pide la norma, es realizar un análisis de riesgos que nos permite identificar todos los riesgos que implique cada actividad del trabajo. Una vez que hayamos eh, evaluado todos estos riesgos, tendremos que evaluarlos y decidir cuál es la mejor opción para minimizar o eliminar estos riesgos. Ahora, aquí viene esta pequeña diferencia que queremos hacer en cuanto a las capacitaciones. Es que nosotros pensamos que lo más importante es tener un modelo de participación de autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Es un modelo en el cual se enfatiza la responsabilidad personal con la finalidad de eliminar las conductas de riesgo e incrementar las conductas seguras. Es decir, vamos a tratar de eliminar ese factor de inseguridad que generan las personas. 9 de cada 10 accidentes son ocasionados por conductas de riesgo, por un factor personal. Y este modelo de autocuidado está encaminado a eliminar estas conductas. Es decir, que nos permiten eliminar 9 de cada 10 accidentes. Los factores que influyen en estas conductas de riesgo son la falta de responsabilidad por parte de los trabajadores,
la falta de conocimiento de los riesgos a los que se enfrentan cuando van a realizar un determinado trabajo, en este caso los trabajos en alturas. La falta de automotivación, es decir, que no tienen una motivación propia que los lleve a cuidarse, algo tan sencillo como para que el que tengan la motivación de poder regresar a sus casas con su familia eh, eh, de manera íntegra, es decir, sin lesiones. La falta de conciencia, es decir, eh, no confundir esta falta de conciencia con la falta de conocimiento o con la falta de responsabilidad. La falta de conciencia es que aunque conozcan los riesgos, no tienen una idea de la gravedad o no toman la conciencia de lo que puede representar el tener un accidente. Y finalmente, también la falta de voluntad. Es decir, una persona a la que se le han cargado las responsabilidades necesarias para que se cuide, que se le ha enseñado cómo se debe de cuidar y a qué riesgos está expuesto, que se le ha automotivado para que pueda regresar sano y salvo con su familia todos los días, que es plenamente consciente de lo que puede desencadenar un accidente para él, para su familia, para la empresa. Si no tiene la voluntad de cambiar y sigue pensando que a él no le va a pasar nada y que no le interesa cambiar estas conductas de riesgo, pues nada de lo que hagamos lo va a hacer cambiar. Y en este caso es cuando tendremos nosotros que sopesar si vale la pena mantener a una persona como esa dentro de nuestra organización. Un modelo de autocuidado está enfocado a cambiar todas las actitudes que generen actos inseguros, como las que vimos en este video. Pese a que se le dan las indicaciones al trabajador de que no debe pasar sobre la techumbre y cuáles son los riesgos, eh, él decide voluntariamente ignorarlos y realizar el trabajo porque es más fácil, porque es más cómodo, por lo que sea. Lo cual genera el accidente, en este caso la caída. Eh, Digo, es un video animado, sabemos que en la realidad una persona así no va a quedar atrapada por la persona que está abajo. Si le cae una persona, no tendríamos una persona lesionada, tendríamos dos. Esto es decir, la complacencia entre las condiciones seguras que se encuentran en el trabajo son las que están encaminadas a ser eliminadas por este modelo de autocuidado. Ahora bien, una persona competente debe de empezar a planear el trabajo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tiene que hacer es revisar el área para identificar los peligros, es decir, las causas que se encuentren en ella. Por ejemplo, objetos calientes que nos pueden generar quemaduras, fuentes de energía que nos puedan generar una electrocución o la producción de partículas, ya que las fuentes de energía no se limitan necesariamente a la electricidad, puede ser por ejemplo una tubería de aire comprimido,
revisar si hay espacios confinados que nos puedan generar una falta o un exceso de oxígeno dentro del área, o un exceso de dióxido de carbono o monóxido de carbono. Y la presencia de superficies resbalosas obstruidas que nos pudieran generar tropezones o resbalones. Son algunos ejemplos nada más, ¿no? También podemos mencionar si hay, por ejemplo, tanques con algún gas comprimido que pudieran generar alguna explosión, eh, alguna sustancia química, ¿sale? Eh, También es importante buscar factores climatológicos, por ejemplo, que nos pudieran generar descargas eléctricas, viento excesivo o temperaturas extremas, ya sea mucho calor o mucho frío. Hay que buscar si hay materiales, vehículos o personas en movimiento que nos pudieran causar un choque, un atropellamiento o ser golpeado por algún material. eh, Sustancias químicas, como lo había mencionado, ya sean tóxicas, nocivas, corrosivas, etcétera. También es importante que tomemos en cuenta los factores personales, es decir, si los trabajadores tienen la capacitación adecuada o les falta, si cuentan con el EPP o equipo de protección personal adecuado, si tienen la habilidad necesaria para hacer el trabajo, ya que una cosa es saber hacer las cosas, es decir, tener capacitación, y otra cosa es poder hacerlas. Hay gente que aunque sepa hacer las cosas, no tiene la habilidad para hacer este tipo de trabajos. Eh, También hay que considerar la mala actitud, es decir, gente que, un ejemplo muy claro, es una frase muy conocida, es de que llevo tantos años trabajando de esta manera y nunca me ha pasado nada. Y qué bueno que no le ha pasado nada, pero eso no quiere decir que no esté expuesto a que en cualquier momento le pase algo. Eh, una condición física inadecuada, es decir, alguien que está enfermo, alguien que está cansado, por ejemplo, alguien que sea demasiado obeso o que esté, por el contrario, demasiado delgado o desnutrido. Todo esto hay que considerarlo como un factor personal. Y las condiciones psicológicas inadecuadas. Es decir, esta persona está bajo estrés por el trabajo, o su ánimo, su estado de ánimo está decaído, no sé, por ejemplo, eh, gente que haya sufrido recientemente la pérdida de algún familiar, por ejemplo, o algún familiar que esté en el hospital. También es importante considerar los factores de trabajo, es decir, el entorno laboral, eh, como podría ser un liderazgo inadecuado, mal mantenimiento de equipos, procedimientos de trabajo inadecuados o mal analizados, una ingeniería no adecuada, es decir, en el caso de los trabajos en alturas, que no haya un anclaje certificado con la capacidad necesaria para trabajar. ¿Sale? Estos factores de trabajo, si bien muchas veces no los tomamos en cuenta, es importante, ya que por ejemplo un liderazgo inadecuado o un líder de cuadrilla eh, que genera roces entre sus trabajadores nos puede llevar a un factor personal como por ejemplo estrés o un estado de ánimo decaído durante la realización del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona no está enfocada en el trabajo que está haciendo y en los riesgos a los que está expuesto, lo cual lo puede llevar a sufrir un accidente. Ahora, una vez que se haya hecho este análisis, que estén identificados los peligros del área, es importante que desglosemos las actividades que se van a realizar y busquemos los peligros de estas actividades. Y vamos a tomar en cuenta los mismos peligros, ¿no? La parte física, la parte laboral y la parte personal. Después de esto, vamos a buscar los riesgos, es decir, las consecuencias, que era lo que veíamos en letras pequeñas.
Por ejemplo, si mi área de peligro es una superficie caliente, bueno, el riesgo o la consecuencia es que me genere una quemadura. Hay muchos peligros que nos pueden generar más de un riesgo. Por ejemplo, el estar expuesto a una sustancia química que sea... el peligro es la exposición a esta sustancia química. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues dependiendo de la sustancia química puede ser irritante para la piel, puede ser nociva para los pulmones y a largo plazo puede ser cancerígena. Es decir, tiene tres riesgos, un solo peligro. Por dar un ejemplo, ¿no? La gasolina. La gasolina tiene como principal peligro que es altamente inflamable. Ujú. Que este peligro de inflamabilidad nos puede generar un incendio, nos puede generar una explosión. Ujú. Entonces ya tenemos dos riesgos de este peligro. ¿Sale? Ahora, una vez que tengamos identificados todos estos riesgos generados por los peligros en cada una de las actividades que vamos a hacer, las vamos a evaluar. Es decir, vamos a ver cuáles son las más graves, ya que son las primeras que vamos a tener que atender y decidir cuál es la mejor manera para eliminar o minimizar estos riesgos. Y esto lo vamos a hacer en base a esta pequeña tabla. Primero tendremos que ver de cada uno de estos riesgos qué tan frecuentemente nos pasan. Y les vamos a poner una letra. A si es remota, B si es aislada, C si es que pocas veces ocurre, D si es que se repite que de manera periódica y E si es que de manera regular, es decir, no sé, por ejemplo, diario, nos pasa. ¿Sale? Una vez que determinemos esta frecuencia, tendremos que evaluar las lesiones que nos puede generar o los daños que puede generar. Y lo vamos a marcar con un número. Uno, si es que los daños que puede generar eh, de manera material no existen, o si son daños personales, nos va a generar una incapacidad temporal de menos de 3 días. Le vamos a poner un número 2 si es que la gravedad de los daños implican una incapacidad al trabajador por más de 3 días o ya hay daños materiales. Un número 3, esto quiere decir que la incapacidad del trabajador va a ser permanente. Y el número 4, si es que el trabajador corre el riesgo y es potencialmente eh, posible que muera. Una vez que tenemos estas definiciones en cuanto a frecuencia y la gravedad de los daños, vamos a vamos a revisar en una tabla en donde vamos a ver la severidad del daño por la frecuencia de ocurrencia del riesgo. Y esto nos va a decir si el riesgo es mínimo, si es bajo, si es medio, si es elevado o si es grave. Eh, Esta tabla pues, la pueden copiar o bien también la pueden encontrar en la misma normatividad. Eh, por ejemplo, un, un riesgo que se presente de manera ocasional, es decir, que pasa muy pocas veces. Sin embargo, el riesgo o la lesión implica que el trabajador pueda quedar permanentemente incapacitado, nos va a decir que es un riesgo elevado. Por lo tanto, lo tendremos que atender de manera inmediata. Ahora bien, si este mismo daño, esa gravedad de daño, que es que que el trabajador pueda quedar incapacitado de manera permanente,
pero, pero, el, este tipo de riesgo es muy frecuente que se presente. Ajá. Esto quiere decir que entonces es un riesgo grave, por lo tanto tendremos que atenderlo de manera inmediata para minimizar este riesgo. Bien, siempre nuestra primera opción para un trabajo y será evitar trabajar en alturas. Lamentablemente siempre eh, nos damos cuenta que cada vez es más difícil evitar hacer este tipo de trabajos. Cuando no podemos evitar el trabajo en altura, intentaremos cambiar la actividad, es decir, eh, por una con menor riesgo para el trabajador. Es decir, si no puedo eliminar el riesgo, lo voy a sustituir. Ahora bien, aunado a todo esto, la norma también nos pide que para efectuar este tipo de trabajos en altura, el personal debe estar capacitado y autorizado por el patrón. Es decir, debe de contar con un permiso escrito para poder llevar a cabo el trabajo. Estas autorizaciones deben de tener ciertas características. Por lo menos debe de contener el nombre del trabajador o trabajadores autorizados a hacer el trabajo, el tipo de trabajo que se va a llevar a cabo, el área o el lugar específico en donde se va a llevar a cabo esta actividad, las medidas de seguridad que se deberán aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y los factores de riesgo identificados en el análisis de las condiciones, es decir, lo que ya habíamos visto. Ya hice mi análisis de peligros, evalué riesgos, ya vi cuáles son los más graves y voy a tomar las medidas de control necesarias. ¿Sale? Entonces esto tiene que estar marcado en el permiso. La fecha y hora de inicio de las actividades. El tiempo estimado de duración, es decir, cuando tomamos, analizamos bien estos dos puntos, quiere decir cuándo y a qué hora voy a empezar y cuándo y a qué hora voy a terminar el trabajo. Y lo más importante, el nombre y firma del patrón o de la persona que se haya designado para otorgar esta autorización. Aparte de que es un requisito legal, porque nos lo está pidiendo la normatividad, esto también nos sirve para compartir la responsabilidad de los trabajos que se realizan, ya que al llevar la firma del patrón o de quien él designe como su representante, obliga a que este patrón, como nos lo decía en la norma, él debe de constatar que los trabajos en altura se estén realizando de acuerdo a lo estipulado en el permiso, es decir, a las medidas de seguridad que se marcaron. Si yo no tengo un permiso firmado y llegara a tener algún incidente como que se me caiga una persona, el patrón o la empresa que me haya contratado, que en este caso es el patrón, eh, llegaran a tener una investigación por parte de la autoridad y que dijera, a ver, ¿por qué se cayó? No, pues es que estaban haciendo trabajo en alturas. ¿Y por qué no tú como patrón te aseguraste que se estuvieran cumpliendo con todos los requisitos de seguridad?
pues él simple y sencillamente lo que puede decir es: yo no sabía que estaban trabajando. Y es su palabra contra la de ellos. ¿Sale? Sin embargo, desde el momento que tengo un permiso firmado por él, por quien él haya designado para firmar, ya no puede evadir esta responsabilidad con el simple y hecho de decir: yo no sabía que se estaba trabajando. O sea, él está obligado de esta manera a supervisar el trabajo y que se haga con todos los lineamientos de seguridad que requiere la normatividad. Pues bien, con esto terminamos el módulo 2. Espero que todo haya quedado claro. Puedan repasar el módulo las veces que quieran o contactarnos directamente a través del grupo con sus dudas para podérselas contestar de lo más pronto posible. Sin más por el momento, les agradezco por su atención. Muchas gracias. Nos vemos en el módulo 2.